Cerritos Condominios en Mazatlán. El desarrollo con más amenidades en todo Sinaloa, con 9 albercas y la espectacular alberca de olas. No te pierdas desde su rooftop los increíbles atardeceres. En ERSA, embellecemos espacios y los llenamos de vida. 7 de la noche con 4 minutos, ya estamos en la mesa de análisis. Gracias por compartir esta transmisión y sobre todo por hacerla llegar a sus amigos, a sus seres queridos, por compartirla y pues llegar a más personas. Estamos en las emisiones, en las estaciones de Grupo RCN y por supuesto le damos la bienvenida a cada uno de los participantes en esta mesa de análisis. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a los compañeros, buenas tardes al auditorio, listos para comenzar. Juan, buenas tardes. Hola Manuel, buenas tardes a la mesa, a la producción y hello, estimada audiencia. Hoy sí Armando. me peiné. Armando Ojeda, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Manuel Aceves. Es un gusto estar contigo esta tarde-noche. Y les traemos un tema bastante interesante y es que la discusión de las cuentas públicas en días recientes dejó ver ahí pues ciertas grietas, ciertas tensiones, sobre todo entre los partidos de oposición y la gran pregunta, ¿hay pleito? ¿Existen tensiones entre los grupos de oposición que en algún momento conformaron un solo frente y que ahora pareciera que ya no están tan unidos? Ya se está separando la cohesión, ya el pegamento no cuajó, Jesús. No cuajó en la campaña, mucho menos ahora que están ya en los puestos que estaban pretendiendo, ¿no? Al final de cuentas creo que lo que hemos visto en estos meses de inicio de legislatura pues deja mucho que desear. Prácticamente Morena, fíjate que yo veo como dos discursos, el discurso de la oposición nacional un poco más duro, un poco más consolidado, tratando en algunos casos de marcar diferencias al momento de ir a la votación. No escuchaba hoy a Doring cómo se puso con el tema del cambio o más bien de la eliminación de los organismos autónomos, ¿no? Esto va durísimo, o sea, una confrontación durísima. Volteas a Sinaloa, tratas de ver a estos representantes populares emanados de los partidos de oposición, nada, ¿no? Silentes, acomodadizos, dándole por el lado a la mayoría, votando a favor en algunos casos las cuentas públicas que luego terminan criticando en el discurso, pero a la hora de la hora van y votan. Entonces, pues bueno, y luego además el pleito entre ellos, como bien comentas, Bernardino Antelo, el diputado del Partido Revolucionario Institucional que compartió fórmula con el Partido Acción Nacional y el de la Revolución Democrática hoy extinto, pues reclamándole a la coordinadora del grupo parlamentario del PAN, coordinadora de un diputado más y ella, ¿no? Pues que están sirviéndole al gobierno, que no están trabajando como oposición, que no son la oposición que habían dicho, que pareciera que es un juego. Y bueno, en estas discusiones pues ahí se les va, y pues los dos diputados del PAN aparentemente sí, muy cargados del lado de la mayoría, pero MC también es extraño en Sinaloa, no se comporta como se comporta MC en lo nacional, como que algo pasa en Sinaloa que saben hablarles al oído. Llama la atención porque tal y como lo comentas, a nivel nacional se están formando movimientos muy interesantes, sobre todo después de la reforma al Poder Judicial, la desaparición, esta iniciativa y este impulso de desaparición de los organismos autónomos, han surgido movimientos, si no bien de oposición, sí de contrapeso, que han alzado la voz, pero en Sinaloa la gran pregunta es, y yo se la hago a Juan porque sé que trae pues también un balance y trae pues hay un análisis, un estudio. ¿Hay oposición en Sinaloa? Bueno, antes quisiera rápidamente mandar unos mensajes a la familia de Pedro Legarreta, un panista que ayer falleció, ¿no? Quisiera mandar un abrazo. Ahí está su normalidad. Tengan su normalidad, ¿no? Una persona que al parecer fue víctima de un intento de asalto y falleció por las balas. Tengan su normalidad, señores autoridades. Cuando vuelvan a decir que están en la normalidad, ahí tienen, ¿no? Ahí tienen. Por eso ayer mencionaba que mejor quédense calladitos, trabajen, y cuando llegamos a la normalidad los ciudadanos son los que vamos a decir si estamos en la normalidad o no. Perdón que diga esto, Manuel, pero híjole, lo menos que puede decir uno es levantar la voz por alguien que ha asesinado por eso. O sea, lo menos que puede hacer uno es dar unas palabras en contra de un asesinato, de una supuesta normalidad en la que estamos viviendo. Repito, discúlpenme por salirme del tema, pero lo mínimo que merece alguien es que se levante la voz por una injusticia, por algo que no estamos, ningún sinaloense
necesidad de merecer. No necesitamos vivir esto. Y pues en verdad, un abrazo a la familia del señor Pedro de Legarreta, una persona de bien, un ciudadano ejemplar, que hacía las cosas como debían hacer, y al final del día pues fue víctima de nuestra normalidad. Señores autoridades, sigan trabajando. Yo soy el primero que se va a comprometer a reconocerlo cuando regresemos a la normalidad, pero por favor, no digan que estamos regresando poco a poco a la normalidad. Me gustaría mucho que no utilizaran esa palabra ustedes. Eso déjenos a nosotros. Ustedes trabajen y ya. Volviendo al tema, el tema un poco de la oposición, hablando de eso, pues Pedro Legarreta era panista, alguien que le tocó ahí trabajar mucho desde la oposición. En Sinaloa hace años que no tenemos oposición, hace años, no importa si eres Morena, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, no importa a qué partido pertenezcas, en verdad. Aquí en Sinaloa no hay oposición, porque aquí amamos al poder, nos encanta el poder, somos unos adictos al poder y siempre nos vamos a cuadrar, hincar, dirían unos, ante el poder, y es lo que estamos viendo en el Congreso del Estado. Más allá si las cuentas públicas fueron autorizadas y podrán decir mil palabras y aventar litros o toneladas de saliva, al final del día lo que a veces importa más es mandar un mensaje, decir, aquí estamos, somos oposición, queremos dejar las cosas en claro, pero ni para eso tienen talento. En verdad son una carga para la sociedad sinaloense, todos aquellos que se llaman oposición. Por favor, no utilicen esa palabra. Son unos viles cobradores de quincena. Y esos no son oposición, no representan a alguien que quiere ser opositor en Sinaloa. Ustedes no lo son, ¿eh? Hay muchos que sí lo son, hay muchos ciudadanos que sí, pero ustedes no lo son. Y lo están demostrando con hechos. Que digan todo lo que quieran, a la hora de votar, ahí están sus votos. Hemos visto incluso pues también posicionamientos fuertes desde el Congreso por parte de Paola Gárate, por ejemplo. El propio Sergio Torres ha estado enérgico condenando las situaciones de violencia, buscando ser pues ese contrapeso de las autoridades. Armando Ojeda, ¿consideras que existe una oposición en ese sentido? Mira, hablar de oposición, no. Yo creo que no existe oposición. No existe. Existen voces aisladas que protestan en contra de lo que ellos creen y consideran que está mal. No hay oposición. Yo creo que lo que hay son partidos con colores y siglas diferentes a las que están en el gobierno. Hombres y mujeres con una visión política muy corta. La realidad de las cosas no se le puede llamar oposición, con algunas excepciones, ya lo dijiste muy bien. Sergio Torres ha alzado la voz, Paola Gárate ha manifestado fuertemente en la tribuna, señalando algunas inconsistencias o señalando algunas cosas que ella considera están mal ejecutadas o no funcionan dentro del gobierno. De ahí para allá yo creo que hay muy pocos opositores o gente que no está, vamos a decir, de acuerdo, porque opositores ya oposición, no, yo la verdad no lo veo tampoco. Mira, ¿y quién es? ¿Cuál es a juicio? Bueno, en mi punto de vista muy particular, el partido más mercantilista que ha habido, que ha negociado, y aquí voy a hablar de Sinaloa, negociado el voto, y digo, las siglas de su partido las ha utilizado como moneda de cambio, es el PAN. El PAN, con sus la modalidad de nuevas elecciones, desde el 2010, el PAN vendió sus siglas por dinero y poder a Maloba. El PAN vendió su capital político que había construido y los dio por migajas de poder que le dio Maloba al PAN. Maloba aprovechó su innegable popularidad, pero también a la vez la fuerza que tenía el PAN para llegar al poder, se hizo del poder. Obtuvo 576,000 votos, Maloba, más de 500,000 de votos, en alianza, claro, con el PRD, PT y Convergencia, así se llamaba antes, Movimiento Ciudadano. Le ganó a la mejor carta que le presentó el PRI, que fue Jesús Vizcarra Calderón. Pero el PAN, yo lo que le critico es que no logró aprovechar la coyuntura que le ofreció ese triunfo de Maloba. No negoció bien. Maloba lo utilizó al PAN, porque era la fuerza que necesitaba Maloba. Maloba, claro que hubo una segmento del PRI que lo apoyó, que no estuvieron de acuerdo con Vizcarra y con Jesús Aguilar, que era gobernador, con la imposición de Vizcarra como candidato, pero la fuerza de él, la apuesta fue el PAN. El PAN lo cobijó, lo arropó y le dijo, vente para acá, pero no con unos resultados poco aceptables para el PAN. El PAN se desmoronó ahí. Muchos panistas no estuvieron de acuerdo, dijeron, no estamos de acuerdo, ¿por qué?
el propio Manuel Cloutier en su momento no estuvo de acuerdo. Y bueno, ahí no construyó sobre ese triunfo el PAN. ¿Por qué? Porque no le dio espacio a Maloa, se lo tragó, lo aplastó, lo negoció nada más en la hora de las elecciones, y esa oposición que había sido fuerte el PAN en Sinaloa con Heriberto Félix Guerra anteriormente, pues no apareció. Y ahí tenemos que poco a poco se ha ido desmoronando la oposición que había en Sinaloa. PRD ni hablo porque ha estado en el vaivén de la política, y algunos se fueron con Morena, y los que se quedaron pues nada más a buscar una pluria, buscar un espacio personal para ascender o conquistar algún espacio de poder. Hay quienes han comentado que uno de los éxitos de Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, pues además de los programas sociales, del impulso a pues ese sector de más bajos recursos, de familias más vulnerables, también fue la falta de una oposición. Estamos hablando de que durante años personajes pues como Dante Delgado, Alito Moreno, son los mismos que están ahorita. ¿Cuál sería la diferencia? Sí, yo creo que llegando al tema de lo local, estos que ahora son diputados por la oposición, incluyendo Sergio Torres, que es el coordinador de Movimiento Ciudadano, Rosana Rubio, que es la coordinadora del Partido de Acción Nacional, ya se saben el camino, ya fueron legisladores, ya saben de qué se trata, ya saben cuánto cuesta, y lo pongo en estos términos, un voto en contra, un voto a favor. Por supuesto que saben ese caminito de dónde presionan, dónde se doblan, dónde se acomodan, en dónde no van a votar, ¿no? O sea, este aprendizaje que te dan los años en la política, estos personajes lo han tomado, pero para mal, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en el discurso diputados como Sergio Torres fueron durísimos en campaña? Aquí los tuvimos. Roxana Rubio aquí estuvo en esta mesa de análisis diciendo lo mal que estaba Morena, lo mal que estaba el gobierno, acusando de corrupción, diciendo que estaba un dispendio, que las despensas, un montón de cosas que dijo. Y al momento que les presentan el dictamen de la cuenta pública, se enmudecen, no dicen nada, y lo más importante, no votan en contra. Y algunos dirán, ¿y qué sentido tiene si de todas maneras tiene una mayoría arrasadora Morena? Bien lo dice Juan, ese voto que aparentemente solo es testimonial, marca con toda prontitud y con toda coherencia la postura institucional de un partido político al que dicen representar. Ese que en lo nacional se está agarrando del chongo, pero en local están entregados. Y me voy a referir en particular al Partido Acción Nacional. En el PAN acaban de tener un proceso interno, ¿no? Claramente hubo una intromisión de la ex dirigente o de Roxana Rubio en mantener el control político del partido. ¿Para qué? Para lo mismo. Es evidente. Si creen ellos que con esta postura van a hacer que el partido termine después con fuerza arrasadora para las elecciones del 2027, están pero bien tronados de la cabeza. No creo que haya un ciudadano que pueda creer en incongruentes. No creo que haya un ciudadano que pueda creer en personas que te dicen una cosa, pero al momento de mantener tu dicho en los hechos, te contraes, te vas hacia atrás, y quién sabe por qué intereses, mejor sigues el camino por el sentido contrario donde llegaste. Efectivamente, bueno, pues también hemos visto en estas votaciones cómo incluso generó polémica que el propio partido sinaloense votó a favor las cuentas públicas, y bueno, se dijeron muchísimas cosas, pero pues es parte de lo que estamos viendo, ¿no? De esta situación de cómo en los discursos, pero en los hechos pues las cosas son distintas. En los discursos es una cosa y en los hechos pues ya vemos otra situación, Juan. Sí, bueno, nomás decir que los del PRI sí votaron en contra, fueron los únicos que votaron en contra. Hay que decirlos que ellos al menos hasta ahorita se están manteniendo congruentes. Los que se dicen oposición, a eso me refería, ¿no? Estos al menos se mantuvieron congruentes, los del PRI. Mandaron un mensaje que su saliva está donde sus votos están, no así el PAN, el PAS y Movimiento Ciudadano. A ver, el PAS se puede aliar con quien quiera, porque el PAS así es, toda su vida se ha aliado, decía Armando que era el PRI. No, yo creo que el PAS es peor. El PAS se alía, ahorita está con uno, mañana con otro, pasado con otro. Eso sí no tienen absolutamente nada de ideología. Esos en 2 segundos se cambian a donde el poder está. Lo ha demostrado a lo largo de su historia, y ahí está una vez más el PAS. El PAS no es oposición, el PAS es una rémora del poder, siempre está ahí haciendo alianzas con el poder, buscando mantenerse en el poder. Y lo del PAN, pues la presidenta del PAN, ella se autonombró dirigente de la bancada de 2, o sea, ella sola, porque en el PAN tiene la facultad la presidencia del PAN de nombrarse, o nombrar más bien
al dirigente. Entonces dijo, yo soy la presidenta, yo me pongo plurinominal 1, yo me propongo plurinominal 1 y aparte me propongo como líder de la bancada, ¿no? Eso fue lo que hizo la señora Roxana Rubio, la líder de la oposición panista, votando a favor de las cuentas públicas. E insisto, no tiene nada que ver con la parte técnica, seguramente están más limpias que maestro limpio las cuentas públicas, no me voy a meter a eso. El hecho de mandar un mensaje, y hay que decirlo para atrás, a ver, también cuando Morena oposición, pregúntenle a Merari Villegas cómo votaba las cuentas públicas cuando ella estaba aquí, ¿no? Tampoco las votaba en contra. Los partidos de oposición aquí en Sinaloa siempre, bueno, no, tienen 20 años, antes el PAN y el PRD más o menos eran opositores en aquellos 20 años atrás. Ahorita PAN, PRD, PRI, Morena también cuando han sido opositores aquí, ¿cómo le votaron las cuentas públicas a Quirino? ¿Cómo se las votaron? Entonces la oposición aquí no existe, es un mito, son simples rémoras del poder que sirven para legitimar al régimen en turno. Hoy hay un régimen, hace unos años había otro, y los partidos opositores sirvieron para eso, para legitimar los regímenes. Y ahorita estamos exactamente en lo mismo. Estas tensiones entre pues los grupos de oposición o partidos de oposición generarían pues el escenario de no volverlos a ver juntos, o en la política todo es posible, Armando. Ahorita lo decía yo, la ambición por dinero y poder es ese binomio, dinero y poder es arrasador. Y ha doblegado grandes voluntades políticas. Lo acabamos de ver a nivel federal con Yunes, que se exhibió, no le importó exhibirse ante la opinión pública nacional para darle el voto que necesitaba Morena. O sea, son personas... Los esquiroles que les llaman en los completamente doblegados al poder. Y es la condición, yo creo, humana. No sé si existen, deben existir personas, seguramente sí las hay, con la moral bien puesta, con su vocación bien puesta, con su ideología bien sustentada, y que van y se instalan en una tribuna parlamentaria, en los congresos, y fijan su postura con valentía, con arrojo y con conocimiento de causa, por supuesto. Entonces, yo creo que mientras haya ese binomio, esa oferta que se genera en los procesos electorales, de bueno, a cambio, si no es para ti, es para tu hermano, para tu tío, tu compadre, tu hijo, ahí va una pluri, ahí te va, te garantizo un espacio en el poder, ayúdame. Vámonos. Pero eso acá ya no pasa, Armando, ya no hay corrupción. Ya no. Bueno, eso es cuando antes de que se combatiera la corrupción, porque dicen que ya se terminó. Es la realidad de las cosas, entonces lo estamos viendo. Ahora en Sinaloa, pues hay nueve diputadas y diputados de oposición. Son 9. Son Roxana Rubio del PAN y Jorge Antonio González. Sergio Torres, en el Movimiento Ciudadano, Sergio Torres e Elizabeth Montoya. En el PRI, Bernardino Antelo, son 3. Bernardino Antelo, Paola Gárate e Irma Moreno. Y en el PAS están Víctor Corrales y Angélica Díaz. Esa es la supuesta oposición que habría de estar unificada en criterios. Es decir, bueno, somos la oposición, vamos haciendo un contrapeso de alguna manera. Pero no hay tal contrapeso. Y bueno, Morena pues se sirve con la cuchara grande. Con sus 31 diputados entre morenistas y aliados que tienen ahí, pues transitan tranquilamente, y es parte del juego político. Cada quien hace su juego político, sus alianzas, sus estrategias, y si tú jalas conmigo, pues adelante. Ahora en la aprobación de las cuentas públicas del Estado, ellos argumentan, es que de realidad no porque seamos oposición, tampoco hay que decirlo, no porque seamos oposición dicen vamos a tener que sistemáticamente reprobar y pegar de gritos. Primeramente, no observamos anomalías en la cuenta pública del Estado y dimos el voto con la dignidad propia, y aunque se vaya hacia el exterior políticamente mal calificado. ¿Por qué? Porque somos el PAS, y el PAS se supone que era un partido completamente adversario o enemigo político del gobernador Rubén Rocha. Pero no, pues bueno, ellos razonaron seguramente su voto y dijeron adelante con la cuenta pública. Vamos a ir a una pausa comercial. Nos está indicando la producción que tenemos que ir a corte. Nos quedamos en redes sociales platicando de este tema interesante, desglosando las aristas. Pausa comercial y regresamos. Línea Directa, información de verdad, con Manuel Aceves. Línea Directa.
Yo creo que sí estaría interesante también saber qué trae la oposición, además de estas rupturas, estos temas, qué traen de propuestas, qué le está ofreciendo pues tanto los legisladores como los propios partidos en sí. Hemos visto pues pocas iniciativas incluso en ese sentido. ¿Qué es lo que trae la oposición? No, y contadas veces suben a la tribuna, y si se suben pues es para algo que no ha repercutido mediáticamente. Luego dicen algunos, es que tenemos un cerco mediático. Es que no dan nada. O sea, no dan una nota como para poder llamar la atención, o sea, de los medios de comunicación en su conjunto. O sea, no se trata de decir un cerco, pues imagínate, ¿no? O sea, hay muchas empresas de información, hay muchísimas líneas editoriales, hay muchas formas de entender la noticia, en ninguna cuelan notas, ¿no? Es decir, están en otra lógica. Y me regreso un poquito a este tema de las contradicciones de la vida. Había un diputado muy duro, Marco Antonio Zazueta se llamaba, ¿no? Estuvo criticando duramente en el gobierno de Quirino, en su la segunda parte del gobierno de Quirino. Criticó la construcción del estadio. De Morena, ¿no? Era de Morena. Sí, no sé dónde está, no sé si sigue siendo diputado ahorita, la verdad. El gobierno del estado. Bueno, este personaje, ¿no? Después, era un crítico duro, férreo, a la administración de Quirino. Después, por vueltas de la vida, le corresponde ser secretario de la Comisión de Fiscalización y le toca fiscalizar la cuenta pública de aquel que había acusado de rata, de vendido, de corrupto y de todo. ¿Y qué crees que le tocó hacer? Planchar la cuenta pública y convencer a sus compañeros de que la cuenta pública estaba limpia y que todo lo que había dicho entonces pues eran unas patrañas, porque pues se la había pasado criticando. Y a la hora de votar, no solo él, convence a los demás, morenistas incluidos, de votar a favor de la cuenta pública de Quirino. Solamente una persona se opuso en aquel entonces, Aurelia Leal. Le costó políticamente con lo que no tienes idea, ¿no? Pues bueno, por esa oposición, por la que sí fue oposición en el momento, le costó la carrera, y el otro, pues vemos, en una ascendente carrera política, pues digamos, cumpliendo los mandatos, no de la conciencia, sino pues de su interés. Así es. Tengo entendido que en esta ocasión, estamos hablando pues de todos los partidos, Movimiento Ciudadano, estamos hablando de Sergio Torres y Elín Montoya, no aprobaron todas las cuentas públicas. Hubo cuentas públicas donde hicieron observaciones, y pues también comentabas el caso del PRI. El PRI no. Movimiento Ciudadano, creo que nada más fueron 3 los que votaron en contra de las cuentas públicas de los 18 municipios, ¿no? No sé, a lo mejor habrá un municipio por ahí que habrán hecho, pero en términos generales nada más fueron 3 votos en contra. Ahorita exactamente te voy a decir en cuáles. Pero bueno, es lo que tenemos en Sinaloa. Yo me mantengo, yo tengo mi hipótesis que cada vez más, casi la voy a hacer ley, desde el sentido científico, no el sentido legislativo, que los sinaloenses amamos el poder. O sea, los sinaloenses amamos y lo idolatramos al poder. No importa el partido político, o sea, podemos ser morenistas, priistas, no importa. Lo que esté en el poder, ante eso nos vamos a cuadrar. No existe el espíritu opositor en Sinaloa. Vamos, ni Manuel Cloutier ganó en Sinaloa la elección a gobernador, a presidente de la República en su momento, siendo una figura tan importante. Los sinaloenses no nos gusta ser opositores, ni siendo opositores. ¿Y cuál será nuestra esperanza, Juan? O sea, la propia ciudadanía. La ciudadanía tampoco le gusta ser opositores. A ver, los ciudadanos históricamente votan por el poder. Históricamente en Sinaloa se vota por el poder. Si el PRI está en el cargo, es el estado más priista. Si el PAN estuvo en el poder, es la única vez que Colmaloa ganó, porque el PAN estaba en el poder. Ahora que Morena está en el poder, somos el estado más morenista. A ver, no nos equivoquemos. Los sinaloenses, no nomás los políticos, los ciudadanos, iba a decir una palabra que son los jóvenes, pero no. Amamos al poder, nos gusta. Siempre vamos a votar por el poderoso, siempre. Esté quien esté en el no poder, importa. cambien las circunstancias. Sí. Bueno, estaba Enrique Peña Nieto y en el poder el PRI. Vamos a regresar. Ya estamos regresando aquí a la emisión de radio también, por supuesto, y nos quedamos hablando de este tema. ¿Cuál es la esperanza entonces? Si la oposición no termina de cuajar, no termina de configurarse ni consolidar, y con esto vamos despidiendo, vamos cerrando ya. La concientización social, ciudadana, que la gente empiece a entender y empiece a valorar su voto, empiece a saber lo que cuesta, porque monetariamente y políticamente y socialmente su voto. Necesita valorarlo la gente. La verdad no lo valora, se va por inercia, se va por la posibilidad de que con tal o cual candidato puede irle mejor. Todos pensamos en nuestro bienestar
particular, familiar, es la realidad. No vemos lo que le interesa al municipio o al estado o al país mismo, no valoramos tampoco los candidatos, no tratamos ni siquiera de conocer los candidatos a diputados. Mucha gente no sabe quiénes son los candidatos ni de su distrito, no sabe quiénes son sus candidatos, sus diputados federales, incluso senadores que son menos, que deberían ser más conocidos. Hay mucha gente que no sabe. Entonces tú les preguntas y no saben. Ahí está, educación cívica, política de la ciudadanía. La fuerza ciudadana como una fuerza, como un imán, precisamente para concientizar a la gente, sensibilizarla sobre la gran responsabilidad que tiene de elegir a sus gobiernos. Me voy a desviar tal vez un poco. Hoy vimos precisamente la fuerza del ciudadano en un evento grande del cual comentábamos hace unos días, y creo que por ahí podría ser también, ¿no? La gente, la comunidad despertando, buscando un cambio dentro de su sistema político, o a lo mejor estoy idealizando mucho esa situación. No, a lo mejor sí, pero creo que estos movimientos que se construyen desde la ciudadanía surgen de manera espontánea ante eso, por supuesto, la escasez de líderes. Va a ser pronto cuando la oposición, al verse menguada por este tipo de acciones, por entregarse de esta manera tan corriente, diría yo, al poder, irreflexiva, porque ni siquiera argumentan, ¿no? Simplemente van, levantan la mano o le esconden, no argumentan, ¿no? Simplemente están ahí siendo parte de una comparsa. Esto lo terminan pagando en la urna. Cuando surgen liderazgos fuertes desde la sociedad civil, cuando surgen liderazgos fuertes incluso como decisión de otros partidos políticos, es donde les pegan estas barridas como las que les pusieron en la urna. Yo creo que ninguno de estos diputados, de los que están, entienden la cantidad de votos que les cayeron en contra precisamente por esto. Y otra cosa, por supuesto que ellos no están pensando en el futuro, ellos están pensando en el presente inmediato. Ya tengo la diputación, ya tengo mi chamba, cobro lo que tengo que cobrar y un poquito más allácito, como dice Armando Ojeda, de aquello de lo que se pueda acomodar en el camino. Juan, pues una última reflexión. No voy a llamar liderazgos. Los dirigentes de los partidos políticos en México nunca pierden, aunque pierdan. Jamás. La cantidad de votos que se les vino encima, se les vino a otros, a ellos no. Ellos están en el Congreso y ellos sirven para ser genuflectos ante el poder, doblarse para que se entienda más claramente. Se están doblando ante el poder porque así se sienten más cómodos, estando doblados. Estar de pie, derechos y rectos, duele mucho. Duele menos de estar doblado y así lo están viviendo. Bueno, pues el ciudadano va a demostrar, como lo comentábamos hace un momento, desde la postura de recriminar precisamente todo esto, va a demostrar estar en pie. Pues muchas gracias Jesús, gracias Juan. Felicidades al señor Teneyama y a la gente que participó ahí, ¿no? De verdad, sí. Felicidades también a los músicos. A los músicos, a los meseros que sí, estuvieron imprimiendo pues todo su toque personal. El verdadero culiacanazo, me gustó ese calificativo para este evento de ahora. Es la verdadera fuerza de Culiacán, el verdadero rostro de Culiacán. Ese es un culiacanazo positivo, digno de aplauso. Por cierto, voy a cometer una imprudencia, pero supe que tu hijo se va a una competencia. Sí, pero todavía no lo anunciamos hasta que... Lo vamos a anunciar, pues es una sorpresa. Pues con esto nos retiramos, son las 7:32. Gracias a usted, lo dejamos con la programación musical. ERSA presentó La Mesa de Análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Manuel Aceves. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Manuel Aceves. Esta es una producción de RSN, el grupo de